queremos comunicar. En esta mañana queremos comunicar una palabra, mis hermanos amados, que gira precisamente en torno a algunas situaciones en las que muchas veces nosotros nos encontramos rodeados. Por lo general y en algunas oportunidades nos encontramos rodeados de algunos enemigos, ¿verdad? Algunas personas que se levantan en contra nuestra, personas que se levantan para querernos afectar, personas que se levantan para querernos dañar. No sé si en algún momento usted ha tenido enemigos, ¿verdad? Enemigos ya sea ocultos, enemigos íntimos, enemigos presenciales, ¿verdad? Enemigos que se han manifestado y le han hecho la guerra abiertamente, y hay otros que de una forma encubierta llevan a cabo algunas actividades para dañar nuestra imagen, para dañar nuestra reputación, para echarnos tierra, ¿verdad? ¿Y cuántas veces en algún momento nos encontramos rodeados de personas que nos desean el mal, desean hacernos daño? Por eso en esta mañana queremos hablar acerca de ese Dios que nos defiende. En esta mañana vamos a comunicar una palabra que cada vez que tengo la oportunidad de comunicarla, y precisamente cada vez que vamos a la palabra y podemos pensar acerca de esto, qué glorioso es poder saber que hay un Dios que le defiende a usted, hay un Dios que pelea por usted, hay un Dios que actúa a favor de su pueblo. Cuando hay alguien que le desea el mal, usted y yo vamos a aprender en esta mañana que no necesitamos meter nuestras manos. No tenemos nosotros la necesidad de remangarnos las mangas de la camisa para buscar la forma de defendernos de ningún modo, porque hay un Dios, mis hermanos amados, que pelea por nosotros. Yo no sé si usted se goza en esta mañana, pero hay un Dios que pelea por usted, hay un Dios que le defiende, hay un Dios que saldrá a favor de usted. Por eso acompáñeme rápidamente el libro de Jeremías, capítulo número 20, por favor. Jeremías, capítulo número 20. Vamos a leer en el versículo número 11 un texto que estoy seguro nos hemos apropiado de él, un texto que estoy seguro quizás muchos lo tienen ahí subrayado en su Biblia, ya sea en la Biblia física o en la digital, porque también hay Biblias digitales, ¿verdad? Y en algún momento resaltamos esos textos que tenemos que tenerlos presentes. Si podemos tenerlos ahí presentes. Dice acá, mas Jehová está conmigo. Oiga, mas Jehová está con usted. ¿De qué manera dice ahí? Como poderoso gigante. Por tanto, dice el profeta, los que me persiguen, ¿qué va a pasar? Tropezarán. Vea lo que va a pasar con nuestros enemigos. Por tanto, los que me persiguen, número 1, tropezarán. Número 2, no prevalecerán. Número 3, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Sería la cuarta situación que les acontecerá. Y número 5 dice, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Vea, mis hermanos amados, qué glorioso es poder saber que usted tiene a un Dios que actúa a su favor como un poderoso gigante. Usted y yo tenemos a un Dios que nos defiende, un Dios que nos protege, un Dios que no permitirá que nuestros enemigos puedan prevalecer a favor nuestro, que puedan prevalecer contra nosotros. Ese Dios que le defiende a usted, ese Dios que le protege, ese Dios, mi hermano amado, que ha dicho que va a pelear por nosotros, es el que va a avergonzar de una forma pública, de una forma abierta. Porque cuántas personas también desean y anhelan de una forma pública, de una forma abierta. ¿Cuánta gente desea ver nuestra ruina? ¿Cuánta gente desea vernos arruinados? ¿Cuántas personas en su trabajo, en el ambiente laboral, quisieran ocupar el puesto, la posición que usted tiene, y hacen una y mil cosas para manchar su imagen, para poderlos poner en mal con su jefe, ¿verdad? Con los demás trabajadores, con las personas que están a cargo del área, del sector donde usted se mueve? ¿Cuántos de nosotros en algún momento nos hemos sentido rodeados con personas
personas malintencionadas, personas que desean dañarnos, personas que desean causarnos algún mal. Pero escuche esto, la palabra nos enseña: más Jehová está conmigo. Usted tiene que aprender en esta mañana que hay un Dios, ese Dios al que usted le sirve, ese Dios en el que cada uno de nosotros hemos aprendido a poner nuestra confianza. Es el Dios que nos protege, es el Dios que nos defiende, es el Dios, mis hermanos amados, que actúa a nuestro favor. Y por eso acá dice: por tanto, los que me persiguen. Cualquier persona que le esté persiguiendo a usted para quererle botar, para quererle derribar, para quererle dañar, para verlo arruinado. Hay gente, mis hermanos amados, que desea vernos enfermos. Hay gente que desea vernos económicamente mal, en la pobreza, en la lipidia, en la miseria. Hay gente que quizás al verle a usted prosperado, hay gente que probablemente al ver que usted tiene un hogar integrado, al tener usted un hogar feliz, al ver que usted se encuentra realizado o realizada, a veces hay enemigos ocultos. A veces hay gente que ni la conocemos y desea lo mal para nosotros, desea lo peor para nosotros. Pero la Escritura dice: por tanto, los que me persiguen, ¿qué va a pasar con ellos? Dice la palabra: esas personas van a tropezar. Esas personas no prevalecerán contra nosotros. La palabra dice que todas esas personas malintencionadas van a ser avergonzadas en gran manera, porque no prosperarán. Es decir, cualquier intención, cualquier plan, cualquier cosa que estén tramando, que estén planificando, cualquier asunto que puedan tener ya diseñado para hacerle daño a un hijo o a una hija de Dios. Hermanos amados, esa gente, dice la palabra, que van a ser avergonzados, van a ser frustrados, van a ser confundidos. Por muy estratégicos que puedan ser sus planes, sus intenciones, no lo van a lograr. No van a poder ejecutar sus intenciones, porque el Dios al que usted le sirve permitirá que esa gente sea avergonzada, sea confundida, para la gloria de nuestro Dios. Yo no sé cuántos bendecimos a Dios, pero eso es lo que hemos visto, eso es lo que hemos experimentado. Por eso es que cualquiera que se mete con un hijo de Dios, con una hija de Dios, cualquiera que se mete, esto literalmente es como... Imagínese, ¿qué haría usted? Esa es la pregunta. ¿Qué haría usted si en algún momento sabe que le están tocando a uno de sus pequeños? A una de sus pequeños. ¿Qué haría usted si está viendo que alguien quiere hacerle daño a alguno de sus hijos o a alguno de sus familiares? ¿Qué haría usted? ¿Se va a quedar de brazos cruzados? ¿Se va a quedar únicamente viendo cómo dañan a su familia? Yo le aseguro de que no. Lo mismo es Dios, y por eso en esta mañana esa es la palabra que queremos comunicar y queremos seguir desarrollando. El Dios que nos defiende, ese Dios que pelea por nosotros, ese Dios que no permitirá que a usted y a mí nos toquen, ese Dios que está con nosotros como ese poderoso gigante, ese Dios que no permitirá que sus enemigos... ¿Cuántos en este lugar tenemos enemigos? Porque a veces hay gente, y a veces los enemigos sin que uno los busque, ¿verdad? A veces hay gente que de la nada se vuelve enemiga nuestra. Como bien lo decía hace un momento, gente que se vuelve enemiga porque nos ven bendecidos, porque nos ven prósperos, porque nos ven felices, porque ven que usted tiene un hogar integrado, porque gente se torna su enemiga porque le ve bien a usted. La gente se torna nuestro enemigo porque siempre nos ven alegres, ¿verdad? Nos ven sonrientes. Y por eso es de que a veces nos ganamos enemigos de la nada. Pero toda esa gente que en algún momento desea el mal para nosotros no van a prevalecer contra nosotros, sino que van a ser derrotados.
Por eso cualquiera, hay un salmo que dice, porque creo que es un proverbio, es que hay un salmo que dice, no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Eso lo dice un salmo. Pero hay un profeta que dice, porque cualquiera que os toca, es como que tocara, dice la palabra, a la niña del ojo de Jehová. Imagínense, para Dios somos su niña. Somos la niña del ojo de nuestro Dios. Por ahí va mi esposa a poner los textos, o ahí también en la sección de los comentarios estarán apareciendo los textos para que podamos ir viendo esta palabra tan preciosa, porque esa es la forma como Dios se identifica con sus hijos. Esa es la forma que usted debe de saber que Dios se identifica con usted. Usted no está solo, pero hay algo que necesitamos entender: no tenemos que meter nuestras manos. No pelee por sus propias fuerzas. No pelee por sus propios medios. Deje que Dios actúe. Zacarías capítulo 2, versículo número 8. Porque así ha dicho, ¿quién? Lo ha dicho Jehová, dice. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: tras la gloria enviará él a las naciones que os despojaron. Porque el que os toca, dice, toca a la niña de su ojo. Cualquiera que le toca a usted, mi hermano amado, en otras palabras, se está metiendo con el Dios al que usted le sirve. Porque cualquiera que os toca, dice la Escritura, toca a la niña de su ojo. Por eso debemos nosotros de saber que en esta vida no estamos solos. Quizás usted y yo podríamos sentirnos probablemente desamparados. En algún momento no tendríamos quizás quien nos defienda, hablando acerca de algún ser querido o hablando acerca de alguien que se encuentre cercano. Pero hay un Dios que pelea. Hay un Dios que se identifica con sus hijos. Hay un Dios, mis hermanos amados, que no permitirá que nadie le pueda tocar a usted. Porque cualquier persona malintencionada va a ser frustrada. Sus planes van a quedar avergonzados, van a ser derrotados. Porque el Dios al que usted le sirve es el Dios, mis hermanos amados, que nos defiende. Por eso es que cualquiera persona que se mete con usted, se está metiendo con Dios. La Escritura nos enseña, ahí está el Salmo 105, verso 15, dice: no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. El Señor claramente nos muestra, pero vayamos rápidamente. Hay varios textos que quiero comunicarle en esta mañana. Vayamos por favor a la carta a los Romanos, capítulo número 12 y versículo número 19. A veces hay gente que se da a la tarea, mis hermanos, de dañar nuestra imagen. A veces hay alguien que de repente nos enteramos que está hablando a nuestras espaldas. No sé si usted ha descubierto o se ha enterado de que alguien que le es leal a usted le dice: fíjate que fulanito o fulanita anda hablando mal de ti. Vieras todas las pestes que habla o que dice de ti. ¿Cuánta gente en algún momento con intenciones maquiavélicas, ¿verdad?, está deseando ponernos en mal por ya lo antes mencionado? ¿Cuánta gente en algún momento actúa de esa forma? Pero ante esa situación la palabra nos enseña a que no debemos nosotros de vengarnos por nuestros propios medios. Aquí la Escritura dice: no os venguéis vosotros mismos. Yo sé que ganas a muchos de los que están así, hasta en la carita se les nota, hombre. Ganas muchas veces nos sobran, tenemos, ¿verdad?, para querernos vengar, para querer actuar, para proceder no a la manera de Dios, ¿verdad?, sino a la manera de la carne. ¿Cuántas veces quisiéramos descolgar nuestras manos de la cruz donde fuimos crucificados y quitar, remangarnos las mangas y agarrar del buche, dijo alguien, ¿verdad? Agarrar las hermanitas del pelo a alguien por ahí, ¿verdad? A veces ganas quizás abundan, pero la palabra dice: no os venguéis vosotros mismos. Oiga, amados míos, sino, ¿qué dice la palabra? Sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está. ¿Y quién lo dice? Mía es la venganza, yo pagaré. ¿Quién lo dice?
Lo dice el Señor, nuestro Dios lo afirma diciendo: no os venguéis vosotros mismos, sino que hay que dejarle lugar al Dios, mis hermanos amados, que se vengará, el Dios que pagará a todo aquel que con malas intenciones quiere acercarse a usted para dañarle. Por eso cada vez que usted se encuentre envuelto, rodeado de personas que le desean el mal, no busque la forma usted de vengarse, porque a veces cuando nosotros buscamos la forma de vengarnos, nosotros buscamos una forma quizás peor de lo que nos han hecho. Es que hay algunos que son meros vengativos, si hasta en el pelo se les nota. Mejor no hubiera venido, pastor. No, es broma, mis hermanos. A veces así pasa, sí, humanamente hablando. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido algún impulso de querernos vengar? Le pregunto, hablando aquí entre nos, ¿ha tenido usted el deseo de quererse vengar? Yo muchas veces, pastor, sí, es que humanamente así pasa. Muchas veces nosotros como humanos sentimos el deseo de querernos vengar cuando alguien nos está haciendo algún daño, cuando alguien nos está causando algún mal. A veces nosotros quisiéramos actuar humanamente hablando con nuestras propias manos, por nuestros propios medios, ¿verdad? ¿Cuántas veces no quisiéramos remangarnos la camisa, verdad? Y decir: véngase pues. Pero no, la palabra dice: no os venguéis vosotros, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, y yo pagaré, dice la palabra, que lo afirma nuestro Dios. Por eso el Dios, mis hermanos amados, que nos defiende, ese Dios que nos protege, ese Dios que no permitirá que cualquier persona malintencionada prevalezca, porque bien lo acabo de mencionar, hay gente que habla a nuestras espaldas, hay gente que busca la forma de podernos poner en mal. O hay gente que nos tiende trampas para que nosotros caigamos en ellas. Pero esa gente malintencionada, esa gente que busca aparentemente la ruina suya o la ruina mía, es gente que no va a prevalecer. Por eso lo leíamos en Jeremías, porque la palabra dice: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen o los que se levantan contra mí no prevalecerán. Ellos van a tropezar, serán avergonzados en gran manera, dice, y van a tener vergüenza perpetua, porque Dios los va a confundir. Ese es el Dios al que usted le sirve. Ese es el Dios en el que nosotros hemos confiado. Pero vayamos a Deuteronomio capítulo número 28, por favor. Por eso en esta mañana usted debe de entender que con los hijos de Dios nadie se mete. Con los hijos de Dios nadie se puede meter, porque cualquiera que se mete con un hijo de Dios, con una hija de Dios, se está metiendo con el Dios de Israel. Deuteronomio capítulo 28 y versículo número 7. Hay una promesa de tantas que necesitamos comunicar en esta mañana en torno a esta palabra. Deuteronomio capítulo 28 dice de la siguiente manera: Jehová derrotará a quienes, a tus enemigos, oiga eso, que se levantaren contra ti. Toda persona que se levante contra usted, toda persona que se levante contra su familia, toda persona que se levante contra su negocio, toda persona que se levante para quererle causar algún mal, dice la palabra que Jehová los va a derrotar. No sé cuántos lo creemos, pero la palabra claramente dice: Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Y aquí añade algo más diciendo: por un camino vendrán a ti, dice, por un camino saldrán contra ti, pero por 7 caminos huirán de delante de ti. Oiga, mis hermanos amados, esa gente va a venir contra usted por un camino, pero más se van a tardar en acercarse a usted que en salir huyendo, porque Dios los derrotará. Porque ese Dios que nos defiende, mis hermanos amados, no permitirá que nadie le toque. Por eso vale la pena estar bien agarraditos de la mano de Dios.
Vale la pena, mis hermanos amados, caminar con Dios. Vale la pena tener a Dios en nuestra agenda. Vale la pena tener a Dios en nuestras vidas, porque cuando usted camina con Dios, ese Dios con el que usted camina es el que le defiende. Yo les he compartido una anécdota y eso es literalmente lo que hace nuestro Dios con nosotros. Yo recuerdo cuando estaba pequeño, estaba en primero primaria. Había un niño que cómo me molestaba. Yo siempre he sido una persona pacífica, ¿verdad? Así como me ve. Pastor, pero si la carita que tiene le delata lo tremendo que era. No, yo he sido una persona, de alguna manera yo me considero así un poco pacífico, ¿verdad? Yo era un poco tolerante, pero llegó el momento en donde este niño me sacó de mis casillas. Recuerdo de que en la escuelita donde yo estudiaba, yo estaba en primero primaria. Habían puesto varios bloques porque iban a construir algo. Y yo me subí a los bloques porque tratando de huir, ¿verdad? Del niñito que me fastidiaba, como no tiene idea. Y yo estando arriba de tal vez como a la altura de donde están esas cupulitas de esas lámparas, me encontraba cuando el niño me va a buscar. Yo dije, aquí o me lo espanto y me lo ahuyento, porque si no lo hago, dije, toda mi vida me va a seguir fastidiando. Y vengo yo y agarro al niño y no lo tiro de esa altura donde estaba. Y el niño cae de cara. Se quebró la nariz. Cuando yo veo el sangrerío que le está saliendo al niño, ¿qué cree que hice? Me fui corriendo, pero me fui corriendo porque ahí estaba mi hermano Carlos, ¿verdad? Mi hermano, el más chiquitito era, pero el mayor. Me fui a refugiar al grado. Mi hermano creo que estabas en cuarto, ¿verdad? O quinto, por ahí. Yo estaba en primero. Yo ya no me fui a mi salón de clases. Yo me fui al salón donde estaba mi hermano. Y me fui a esconder, ahí estaba escondido a la par de mi hermanito, ¿verdad? Yo dije, chiquitito, pero me va a defender. Me va a defender, si me vienen a buscar, yo sé que mi hermano me protege, me va a defender. Y yo me sentía seguro al estar al lado de mi hermano. ¿Qué cree que pasó? Nunca más. Santo remedio para el patojito. Nunca más se me volvió a acercar. Pero claro, yo busqué la venganza por mis propios medios. Pero la palabra a nosotros nos enseña lo contrario. El Señor dice que va a derrotar a sus enemigos, mis hermanos. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Toda esa persona, toda esa gente malintencionada, toda esa gente que busca el mal para su vida, para su hogar, para su familia, para su negocio, o que busca el mal en cualquier área de su vida, esa gente no va a prevalecer. Esa gente va a ser derrotada por nuestro Dios, pero deje que Dios los derrote. Por eso les decía, y acabábamos de leer en Romanos, porque la palabra nos enseña a que no nos venguemos nosotros. Yo sé que hay mucha gente que quisiera tomar venganza por sus propias manos, pero no lo hagamos. No ensuciemos nuestras manos, no nos rebajemos nosotros al nivel de esas personas, sino que elevemos la causa al que juzga justamente. Y ese Dios que juzga justamente es el que va a pelear por usted, es el que le va a dar la victoria y es el que no va a permitir que sus enemigos entonces puedan enseñorearse por sus vidas. Por eso le decía hace un momento, con los hijos de Dios nadie se mete, porque cualquiera que se mete con un hijo de Dios está metiendo con el Dios al que usted y yo le servimos. No sé cuántos se alegran al poder ver estas promesas de parte de Dios en su palabra, pero mis hermanos amados, es una dicha, es una bendición al poder saber que contamos con ese Dios que nos defiende, ese Dios que nos protege, ese Dios que no permite que nadie se nos pueda acercar. Acá en Éxodo capítulo número 14, versículo 14, vayamos rápido. Hay varios textos que he traído en esta mañana para poder
comunicar esta palabra, para que la palabra pueda ser fortalecida y usted pueda entender, mis hermanos amados, la forma como Dios a lo largo de toda la historia bíblica se ha identificado con su pueblo. Dios en la antigüedad se identificó con el pueblo de Israel, y el Dios mismo al que nosotros le servimos en el presente, de la misma forma como lo hizo en la antigüedad, lo sigue haciendo en el presente y lo seguirá haciendo en las generaciones futuras. Capítulo 14, verso 14 del libro de Éxodo, dice la palabra que nuestro Dios va a pelear por nosotros. Y sabe qué es lo que usted y yo debemos de hacer. ¿Sabe cuál es la actitud que usted y yo vamos a tomar? Dice la palabra que nosotros vamos a estar quietos, vamos a estar tranquilos, vamos a estar reposados. Dice, Jehová peleará por vosotros, y vosotros, ¿qué dice? Estaréis tranquilos, estaréis quietos, dice otra versión. Porque nosotros no vamos a tener necesidad de actuar, ¿verdad? Nosotros no vamos a tener necesidad de poder proceder por nuestros medios, porque vamos a ver actuar aquel que dijo: mía es la venganza, yo pelearé por vosotros. Por eso la palabra dice: Jehová peleará por vosotros. ¿Quiere pelear usted por sus propios medios? Yo le aseguro que si usted lo hace, se va a haber visto en problemas. Si usted pelea por sus propios medios, si usted quiere tomar venganza en algún momento, se va a meter a problemas. Pero deje que Dios pelee por usted. Por eso es de que ahora nosotros que estamos en Cristo ya no nos podemos vengar. Ya no podemos nosotros proceder de esa forma. Tal como se lo decía un momento. Yo sé que ganas a veces nos sobran, ¿verdad? Pero no podemos. No podemos nosotros proceder de esa manera. El Dios al que usted le sirve dice: yo pelearé por vosotros, Jehová peleará por vosotros, y ustedes van a estar tranquilos, vamos a estar reposados, vamos a estar, mis hermanos amados, ahí tranquilos, solamente viendo cómo el Dios al que nosotros le servimos hace que nuestros enemigos sean derrotados, sean avergonzados, sean confundidos. La Escritura nos muestra, quizás para hablar acerca de esta palabra, hay varios pasajes, hay varias historias. Una de ellas la encontramos en el capítulo número 20 de Crónicas. Por cuestiones del tiempo, quizás solamente lo mencionamos, pero dice la palabra que a Josafat se le levantaron 3 pueblos, 3 naciones que se confabularon a sí mismas para poderle hacer frente, para poderle hacer guerra a Josafat. Josafat, al verse con un ejército bastante pequeño, poco numeroso, y poder ver la grande multitud que venía contra él tuvo temor. Él se afligió como cualquiera, ¿verdad?, de nosotros. Imagínense que de repente, yo sé que son noticias demasiado desagradables. Recuerdo, ya no preciso exactamente en qué año, tal vez mi esposa se recuerda, pero estábamos para terminar, para cerrar uno de los años, ¿verdad? Estábamos precisamente nosotros comprándole unos regalitos para podérselos compartir a ustedes. Y estaba echando combustible a mi carro en la gasolinera cuando recibo una noticia, recibo una llamada y me dicen: mire, usted es fulano de tal, y me dan mi nombre completo. Usted es Edgar Eduardo Cardona Rabanales. Lo estoy llamando porque a mí me contrataron. Y la persona, de una forma pacífica: a mí me contrataron porque quieren tomar venganza y quieren llevar a cabo una situación con sus hijas. Y me han contratado a mí para que les pueda matar a sus hijas. Imagínense qué noticias tan desagradables. Pero la persona así tranquila me dice: pero mire, yo le estoy llamando para poder negociar con usted. A mí me contrataron y me están ofreciendo tanto, pero yo no quiero proceder. Yo por eso le estoy llamando para negociar con... Qué horrible, mis hermanos. Yo cuando escuché eso, colgué la llamada. Yo no sé ni qué cara puse. Mi esposa estaba en el carro y me dice: ¿quién te llamó? ¿Qué pasó? Y claro, nuestras parejas nos conocen, ¿verdad? Conocen cuando estamos preocupados, afligidos, enojados o con cualquier otra emoción, ¿verdad?
Y yo le digo, es que me llamaron, ahí te cuento, le digo. Y luego vuelven a llamar y yo ya no quise contestar. Y de repente mi esposa agarró el teléfono y le dan a ella nuevamente el mensaje. Dicen, dígale a su esposo que no sea, que no sea falto de respeto. Imagínense los sinvergüenzas. ¿Por qué nos colgó la llamada? Y entonces le dicen a mi esposa, dígale a su esposo que en cuadritos le vamos a entregar a sus hijas. Y nosotros en ese momento con mi esposa nos angustiamos, nos afligimos porque mis hijas estaban en la casa de en la casa de su tía, la hermana de mi esposa, y ya tenían algunos días de estar allá. Y precisamente todavía iban a estar un día más, me parece, y nosotros nos entró la aflicción, peor si allá las tienen secuestradas o les están haciendo algo. Nosotros entramos en una aflicción terrible. Y después mi esposa le digo, colgá, colgá, y ella cuelga. Y luego nos siguen llamando, pero ya luego nos continúan mandando mensajes de texto. Una situación tan desagradable. Una situación que pasó alrededor de unos 4 años o 5. Finales del 2016, para finalizar el 2016, imagínense, era un 17. A finales del 2017, un 29 de diciembre, imagínense, nosotros iniciamos ese año con algunas aflicciones, con algunas preocupaciones. Sin embargo, por supuesto, confiando en Dios, pero siendo precavidos. Mis hijas estaban estudiando en el Mora, les decíamos, váyanse acompañadas, nunca se vayan solas al bus, váyanse acompañadas, váyanse en grupo. No se vayan solas porque nosotros estábamos con esa aflicción con mi esposa, les llamábamos, nos entraba angustia cuando no nos contestaban, porque a veces, ¿verdad?, se pone en silencio el teléfono y se olvida. ¿Y cuándo van a contestar, verdad? Nosotros con aflicciones, pero bendito sea Dios. No pasó a más esto, pero en el entretiempo una angustia, una desesperación. Y digo esto, mis hermanos, porque son llamadas o son noticias tan desagradables. Y han habido personas que sí han experimentado ese tipo de situaciones en carne propia. A nosotros sencillamente fue porque como en 3 ocasiones se han repetido las mismas situaciones, en 3 momentos totalmente diferentes, lejanos. Bendito sea Dios, nunca ha pasado a más porque tenemos ese Dios que nos defiende, ese Dios que nos protege, ese Dios que cuida de nosotros, ese Dios, mis hermanos amados, que hace que toda persona que venga con malas intenciones sea confundida. Por eso en el segundo libro de Crónicas, lo puede leer usted en casa, el tiempo me hace falta para hablar acerca de esto, pero ahí en el capítulo 20, segundo de Crónicas, dice la palabra que estos 3 enemigos que se le levantaron a Josafat fueron confundidos, fueron avergonzados y entre ellos mismos se terminaron matando, de manera de que Josafat no tuvo que meter sus manos. Josafat lo único que hizo fue orarle al Dios de Israel, ponerse en las manos de Dios, y el Dios al que Josafat le servía fue el Dios que le defendió, fue el Dios que lo protegió, fue el Dios que actuó a su favor. Y entonces dice la palabra que estos 3 pueblos, estos 3 ejércitos, porque no eran 3 personajes, eran naciones que venían a hacerle guerra a Josafat, ellos mismos se mataron entre sí. Dice, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos, y cuando hubieron acabado, dice, con los del monte de Seir, cada cual huyó a la destrucción de su compañero. Entre ellos mismos se mataron, entre ellos mismos se confundieron. Dios permitió que entre ellos mismos hubiese riña, y Dios defendió a Josafat. Por eso hay un texto bien precioso allá en Isaías capítulo 49, pensando precisamente en lo que acabo de mencionar, porque quizás, mi hermano amado, también
En algún momento usted pueda ser víctima de amenazas como lo que le acabo de mencionar. En algún momento a usted le pueden llamar, no se lo deseo a nadie, en verdad se lo digo, porque qué desagradable es ese momento que se vive. No se lo deseo a nadie, pero si en algún momento sucediera algo, quiero que usted tenga presente esta palabra de Dios para su vida. Isaías capítulo 49, versículo 24 al versículo 26, hay algunas preguntas que surgen ahí, que el profeta resalta diciendo, vea, ¿será quitado, dice, el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Dos preguntas. ¿Será posible que se le pueda quitar el botín al tirano? Bueno, ahorita cambiamos de versión, ¿no? Dice, porque así dice Jehová, ciertamente ahí está. ¿Será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Son dos preguntas que el profeta hace. Y entonces en el versículo 25 dice, pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano. Y Dios mismo agrega diciendo, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré, dice la palabra, a tus hijos. Y a los que te despojaron, dice el Señor, haré comer sus propias carnes. Y con su sangre, dice la palabra, serán embriagados como vino. Y conocerá todo hombre que yo, Jehová, soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Vea, mi hermano amado, esa es la forma como Dios se identifica con su pueblo. Esa es la forma como Dios se identifica con sus hijos. Esa es la forma como Dios actúa con cada uno de nosotros. Por eso, si en algún momento usted sabe de alguien que por algún momento o por alguna situación fue víctima de algún secuestro, o está siendo víctima de alguna extorsión o de alguna situación como la que estamos comunicando, compártale esta palabra. Hay un Dios que pelea por sus hijos. Hay un Dios que, si tan solo nosotros nos atrevemos a clamar a Él, ahí claramente dice la palabra. Pongamos una vez más el verso 25. El Señor lo afirma, mis hermanos amados, diciendo, y a los que te despojaron. El 25 dice, regrese, el 26 pongamos. Y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados con vino. Mis hermanos amados, Dios permitirá que esa misma gente que ha procedido de una forma inicua, malvada contra cualquier hijo de Dios, cualquier persona que pueda arremeter en contra suya o en contra de cualquier persona, esa gente va a ser derrotada por Dios. Esa gente va a ser confundida. Y aún es posible, si tan solo nosotros hacemos uso del recurso de la oración, y si tan solo nosotros nos atrevemos a clamarle a Dios, Dios puede hacer que cualquier persona que en algún momento haya sido víctima de secuestro pueda ser rescatada. En estos últimos días hemos estado viendo el secuestro de niñas, hemos estado viendo el secuestro de niños, y también nos hemos realmente conmovido al ver cómo a muchos pequeños han dado muerte. Esta es una situación que hoy en día se ha estado viviendo, y por esa misma razón es de que tenemos que cuidar a nuestros hijos. Y aún nosotros mismos también debemos de cuidarnos y pedirle al Señor cada vez que usted inicie su jornada, pídale al Señor que le guarde, pídale al Señor que acampe alrededor suyo. El salmista decía, el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen, ¿y qué hace? Y los defiende, porque ese es el Dios al que nosotros servimos, ese Dios que nos protege, ese Dios que nos defiende. Pero para eso necesitamos estar bien agarrados de su mano poderosa. Por eso lo felicito por estar buscando a Dios. Por eso le felicito por usted refugiarse delante de la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque eso entonces le va a dar a usted garantía, nos va a dar a nosotros la seguridad que hay un Dios que va a pelear por nosotros, ese Dios que nos va a defender a cada
uno de nosotros. Yo no sé cuántos bendecimos al Señor en esta mañana por su palabra, pero ese es el Dios al que le servimos. Ese es el Dios en el que confiamos. Ese es el Dios, mis hermanos amados, en el que hemos depositado nuestra confianza. Por eso, si en algún momento usted ha sido víctima, y con esto voy concluyendo, si usted en algún momento ha sido víctima de alguna persona que se le ha levantado, o a futuro usted pueda ser víctima de alguien que se le levante, sepa entonces, hermanito, hermanita, que Dios le defenderá, Dios le protegerá, el Dios al que usted le sirve peleará por usted y Él no permitirá que nadie le toque, Él no permitirá que nadie le haga daño. Por eso agarrémonos fuerte de la mano poderosa de Dios y dejemos que siempre Él sea nuestro protector, que Él sea nuestra defensa. Les iba a citar todavía el texto del primer libro de Samuel capítulo 5, pero ya por el tiempo vamos a cerrar acá el espacio, porque también vamos a ministrar en esta mañana Santa Cena. Pero en el capítulo 5 de Samuel se encuentra la forma en que Dios, mis hermanos amados, derrotó a Dagón, el dios de los filisteos. La palabra nos enseña que Dagón o los filisteos eran unos enemigos fuertes con los que el pueblo de Israel luchó. Y la Escritura nos muestra que llevaron el arca del pacto al templo de Dagón. Dagón, recordemos, era un ídolo, era una imagen que los filisteos habían creado como su Dios, como su deidad. Y dice la palabra en ese capítulo, ahí está en el verso 3, dice: cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí que Dagón estaba postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Porque impresionante, mis hermanos amados, el Dios al que nosotros le servimos, al Dios verdadero, al Dios legítimo, porque el Dios de los filisteos estaba postrado delante del arca del pacto. Y luego eso es lo que sucede. Luego en el versículo 4 dice, bueno, lo vuelven a colocar donde se encontraba el ídolo, la imagen. Pero luego dice, y volviéndose a levantar de mañana y al siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón, dice, el tronco solamente. Es decir, Dios derrotó al Dios de los filisteos, los avergonzó. Y aquí sucede algo impresionante. El tiempo nos hace falta, pero en este capítulo número 5 podemos ver que a estos enemigos del pueblo de Israel les comenzaron a salir tumores. Esa gente comenzó a enfermarse, porque cualquier gente que se mete con el pueblo de Dios se mete en problemas. Por eso, mis hermanos amados, tengamos la plena seguridad y la plena confianza que el Dios al que nosotros le servimos es ese Dios que nos protege, es ese Dios que nos defiende, es ese Dios que ha dicho que Él va a pelear por nosotros. Por eso usted, si tiene allá la 45, el revólver, la escopeta, vaya y deshágase de eso. Vaya, usted no tiene necesidad. Es que, hermano, yo no tengo revólver ni nada, pero ahí cargo el corvo en mi carro. Saque el corvo, saque la colima, saque el machete o lo que sea. No tenemos necesidad de nada de esas cosas. Usted y yo servimos a un Dios que nos protege. Hermano Edgar, yo no cargo ni revólver ni machete, pero sí cargo mi bate de aluminio. A veces sí hay algunos clientes que cargan bates en el carro, ¿verdad? No, hombre, usted no tiene necesidad de nada. O el maneral para aflojar los chuchos. No, hombre, no tenemos necesidad de nada de eso. Eso le puede meter a usted en problemas. Usted permita que sea el Dios al que le sirve el que pelee por usted. Vamos a orar en esta mañana y le damos gracias al Señor por su palabra. Oremos, te damos muchas gracias, nuestro buen Dios. Te agradecemos, Padre bueno, por darnos la oportunidad de recibir tu palabra con alegría, con gozo. Te damos muchas gracias, nuestro buen Dios, porque al poder ver a través de tu palabra que tenemos a un Dios que nos defiende,
Tenemos a un Dios que nos protege. Nosotros nos sentimos dichosos. Nos sentimos bienaventurados, Señor. Nos sentimos seguros al saber que tú nos guardas, al saber que tú nos proteges, al saber que tú nos libras. Por eso, Señor amado, te damos muchas gracias en esta mañana, porque al recordar estas promesas que has dejado plasmadas y la forma como defendiste a tu pueblo en la antigüedad, nos hace recordar también que en el presente tú nos has protegido, nos has librado y nos seguirás librando para la gloria de tu nombre. Hoy te alabamos, hoy te bendecimos con todo nuestro corazón y queremos pedirte, Señor, que cuando nos encontremos rodeados ante una situación como la que hemos comunicado en esta mañana, haznos recordar que no estamos solos. Haznos recordar, Señor, que en esta vida, que en este camino, tú estás con nosotros para defendernos, para protegernos, para cuidarnos. Y, Señor amado, que seas tú el que nos puedas dar la victoria ante nuestros adversarios, ante los enemigos que se levantaren en contra nuestra. Prospera tu palabra y permítenos, Señor amado, el poder ser librados todos los días de nuestra vida. Aleja de nuestro entorno toda persona malintencionada. Aleja de nuestro entorno, aleja de nuestro camino toda persona que en algún momento nos busque para querer hacer algún mal, algún daño. Aléjala de nosotros, confúndela, frustra sus planes, frustra los pensamientos de toda gente que en algún momento desee vernos el mal. Que tu palabra se cumpla cuando dijiste: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán, no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera y tendrán perpetua confusión. Señor amado, que esa palabra pueda cumplirse en aquellas personas que se puedan levantar en contra de tus hijos, en contra de las familias que te sirven, Señor. Avergüénzalos, que puedan ser derrotados y confundidos. Así oramos con todo nuestro corazón en el nombre de Jesús. Gracias por la palabra que has dado a nuestros corazones. En el nombre de Jesús te damos gracias.